Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 2 y los versículos del 11 al 14, donde dice: El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Kidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Note que estos son los ríos que se regaba este jardín, como señalan los versículos que acabo de leer. Estos 4 ríos, o un río ramificado en 4 arroyos, contribuyeron mucho tanto el placer como la fecundidad de este jardín, ya que se dice que la tierra de Sodoma está bien regada por todas partes, como el jardín del Señor. Génesis capítulo 13, versículo 10. Pero obsérvese que la que Dios planta, Él cuidará de mantenerlo regado. Junto a los ríos se establecen también los árboles de justicia. El Salmo capítulo 1 y versículo 3 dice: Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el paraíso celestial hay un río que supera infinitamente a estos, porque es un río de agua de vida, que no sale de Edén, como este, sino que sale del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 1 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río que alegra la ciudad de nuestro Dios, como así nos enseña el Salmo 46, versículo 4, donde dice: Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Hiddekel e Éufrates son ríos de Babilonia, de los cuales leemos en otra parte, ya que junto a estos se sentaron los judíos cautivos y lloraron cuando se acordaron de Sión, como así nos muestra el Salmo 137 y versículo 1. Pero hay que notar que parece ser que tenían más razones para llorar, y nosotros también. Al recordar el Edén, el paraíso de Adán era su prisión, y nótese que miserablemente ese trabajo lo ha estado haciendo el pecado. De la tierra de Ávila se dice en Génesis capítulo 2 versículo 12: El oro de esa tierra es bueno, y hay bedelio y piedra de onice. Seguramente esto se menciona para que la riqueza de la que se jactaba la tierra de Ávila pudiera ser un contraste con lo que era la gloria de la tierra de Edén. Note que Ávila tenía oro, especies aromáticas y también piedras preciosas, pero sin embargo Edén tenía lo que era infinitamente mejor, es decir, el árbol de la vida y la comunión con Dios. Y así podemos decir de algunos países también, ya que ellos tienen el oro, el petróleo y muchas riquezas, pero nosotros tenemos algo mucho mejor, que es el Evangelio. El oro de su tierra es bueno, pero la riqueza de las nuestras son infinitamente mejores. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase.
La prueba a la que Adán fue sometido guardaba alguna relación con el huerto de Edén. Obsérvese que Jehová Dios dice que tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, y le dio el mandato de labrar y guardar el huerto. Y eso sucedió antes de la creación de Eva. Después de que Dios crease a Eva, Dios dio a ambos el mandato de subyugad y enseñorear sobre toda la tierra. Por tanto, Adán y Eva, como pareja, tendrían dominio sobre la creación y como representantes también de Dios, como así nos enseña en Génesis capítulo 1, versículos 26, 28 y capítulo 3, los versículos 1 al 5. Dios puso al hombre en el huerto del Edén y lo puso para que lo labrase y lo guardase. Es decir, Jehová Dios estableció desde el principio una ética de trabajo. Es importante notar que incluso en el mundo ideal, en los tiempos más primitivos, el trabajo era considerado como algo necesario para el bien del hombre, y no fue una consecuencia del pecado. El acto también de guardar el huerto tenía que ver con la mayordomía encomendada al hombre, ya que Adán debería de mantener el huerto ordenado y hermoso, como una expresión de su sometimiento al Creador. La belleza y el orden en el huerto debían de reflejar también la gloria de Dios soberano, que lo había creado todo y lo había declarado bueno en gran manera. Jehová Dios dio al hombre el privilegio de participar en la manifestación de su gloria, y fue a través de la prueba que implicaba el cuidado de los árboles del huerto, que el hombre participaría en el desarrollo de su propio carácter y condición moral. Pero note que desgraciadamente el hombre fracasó y no se sometió al mandato de Dios. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. El pasaje comienza con la frase: Y mandó Jehová al hombre, que es el primer mandamiento que aparece aquí en las Escrituras. El vocablo usado en el verbo significa mandar, y es el término principal usado en la ley para expresar mandamiento. Pero aquí nótese, concerniente a la cuestión de vida o muerte, por lo bueno o lo malo. Tengas en cuenta que los árboles que Dios colocó en medio del huerto, dice que árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Note que recibieron sus nombres por su relación con el hombre, y eso sugiere que señalaban una relación directa con lo que Dios iba a hacer con ellos. Uno era para entrenar el espíritu del hombre mediante el ejercicio de la obediencia a la palabra de Dios, mientras que el otro era para transformar a la postre su naturaleza terrenal en una naturaleza espiritual que poseía vida eterna. Es por eso que el mandato de Jehová que dio a Adán fue: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis capítulo 2 y versículo 16. También puede expresarse como: de cualquier árbol del huerto puedes comer. No podría haber una expresión más clara de la voluntad de Dios. Positivamente, Adán tenía una superabundancia de árboles que daban fruto, y de cualquiera de aquellos podía él comer libremente. Podría decirse que la tentación que Adán confrontó fue mucho más débil que la que confrontan los descendientes de Adán en el día de hoy, porque debido a la presencia del pecado en su ser, ellos son probados e incitados al mal por los deseos pecaminosos y por la susceptibilidad que hay en los miembros hacia lo malo. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este versículo está expresando de manera tajante la prohibición divina dada aquí a Adán. El corazón mismo de la prueba tiene que ver con la cuestión de creer o no a la palabra de Dios, ya que obedecer a la palabra de Dios siempre resulta en bendición, mientras que por otro lado el desobedecerla resulta en maldición y también en muerte. El verdadero significado de la prueba de Adán, el profesor Allen Ross comenta sobre esto y dice: como con los subsiguientes mandamientos de Dios, hay bendiciones positivas y prohibiciones negativas. En este pasaje, todos los bienes y también placeres terrenales están a disposición del hombre. El modo infinito destaca: podéis comer a vuestra disposición, excepto de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. El modo infinitivo subraya la certeza de la muerte, cuando le está diciendo: ciertamente morirás. Este concepto de la muerte requiere un estudio profundo, porque es un tema principal en Génesis y especialmente en la primera parte del libro respecto a la proliferación del pecado. La idea básica parece ser más de alineación y separación que de cese o aniquilación. La muerte predicha aquí ciertamente incluye la muerte física, como lo demuestra Génesis capítulo 5, pero implica algo más que la muerte física, en vista de la lucha en el contexto inmediato entre la bendición y la maldición de Dios. El hombre que fue creado con capacidad espiritual y provisto de la abundancia de Dios, tiene por lo tanto que vivir obedientemente en su servicio a Dios, porque su vida está en juego. Por tanto, está claro, en primer lugar, que las alternativas de la prueba eran muerte espiritual o vida eterna. Este capítulo 3 deja bien claro también que Adán murió espiritualmente cuando comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente, Adán murió también físicamente, tal como nos muestra en Génesis capítulo 5 y los versículos 1 al 5. Y por deducción lógica, si el castigo por la desobediencia era la muerte eterna, entonces las consecuencias de la obediencia serían la vida eterna. Note que si Adán no hubiese desobedecido, según lo que está escrito, hubiese vivido eternamente. Pero el castigo estipulado por la desobediencia era la expulsión de la comunión con Dios. La vida prometida, por lo tanto, parece consistir de la comunión divina y sus resultados. Juan capítulo 17 versículo 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la naturaleza de la vida eterna, lo que es confirmado por la mera existencia de Adán. No estaba en peligro, sino el carácter de la misma. En segundo lugar, le dice Dios: para labrar y guardar. El huerto puesto, que parece ser la aplicación personal del mandato cultura de ejercer el dominio sobre la tierra. Génesis capítulo 1 y los versículos 26 y el versículo 28 nos dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esto
sigue siendo un mandato en el día de hoy también para el hombre, ya que dicho mandato no fue cancelado por la caída en el huerto de Edén. Por otro lado, algunos teólogos ven en este pasaje los elementos de lo que ha sido llamado el pacto de obras, que es la interpretación de los llamados teólogos del pacto. Aunque el vocablo pacto no aparece en el pasaje, quienes siguen esa línea de interpretación entienden que Jehová Dios hizo un pacto con Adán, el padre de la raza humana. Y según los teólogos del pacto, Dios prometió al hombre vida eterna si lo obedecía. El árbol de la vida tenía el poder de transformar la vida en vida eterna. Génesis capítulo 3, versículo 22 dice: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y coma también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Téngase en cuenta que Adán ya poseía vida eterna, pero podía perderla si desobedecía, y de hecho la perdió. La prueba objetiva del pacto entre Dios y Adán era simplemente el comer del fruto del árbol. Subjetivamente, la condición del pacto yacía en un solo punto, es decir, obediencia por la fe. Pero el castigo por la violación del arreglo pactado era la muerte espiritual que resultaba en la muerte física. Si el hombre no era librado, el resultado final sería la muerte eterna. Pero Dios, en su gracia soberana, ha provisto redención y liberación para el hombre en la persona del mediador Jesucristo. Para algunos, la prueba a la que Dios sometió a Adán podría llamarse pacto de obras, por contener, según ellos, los elementos de un pacto. El problema a tener en cuenta es que la teología del pacto reduce el propósito de Dios al plan de salvación, ya que un estudio más amplio y profundo de las Escrituras pone de manifiesto que el plan de Dios es más bien doxológico o teológico. Y lo más importante es entender que todo debe de ser para la gloria de Dios. Tanto la salvación de los redimidos como la condenación de los inicuos es para que Dios sea glorificado. Note que es importante recordar, además, que el Dios soberano ha de cumplir su propósito eterno dentro del tiempo y de la historia. Es cierto que la muerte de Adán tuvo como consecuencia la muerte de toda su descendencia. El primer Adán fracasó, ya que su pecado y su caída afectaron a toda la humanidad. Pero hay un segundo Adán, el Señor Jesucristo, que con su obra expiatoria ha triunfado sobre la muerte y el pecado. Y Él vendrá a la tierra por segunda vez y establecerá su reino de paz, justicia y santidad, y además cumplirá todas las promesas de Dios. Todo estará sometido bajo su autoridad. En Él y por Él se cumplirá el propósito original de Dios, como señala, por ejemplo, el Salmo capítulo 8 y Hebreos capítulo 2 y los versículos 15 al 18. La gloriosa promesa de vida, aunque perdida por Adán, tanto para sí mismo como para su simiente, ha sido reconquistada para el hombre mediante la obra del postrer Adán, el segundo hombre, el Señor Jesucristo, quien promete vida eterna a todo aquel que confía en Él. Ya que como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dominará de mar a mar y de río hasta los confines de la tierra. Y ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Todos los reyes se postrarán delante de Él, todas las naciones le servirán.
Salmo 72, versículos 8 y 9. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Adán fue un hombre representativo, ya que era la cabeza de la humanidad. Él experimentó la prueba, tanto por sí mismo como el resto de la humanidad. Como evidencia de ello, está el hecho de que en los siguientes capítulos de Génesis se pone de manifiesto que la muerte de Adán es seguida por la muerte de todos sus descendientes. En las palabras de Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 22. Y voy concluyendo con esto. El pecado de Adán en el huerto fue también el pecado de toda la raza humana. El hecho de que la muerte afecta a todo ser humano es un serio recordatorio de las palabras de Génesis capítulo 2 versículo 17, donde dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán desobedeció el mandato de Dios y esa desobediencia afectó a toda la humanidad. Pero sin embargo, hay una maravillosa realidad, ya que Dios prometió un redentor, la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente y daría vida eterna a todos los que confían en él. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y los versículos 25 y 26, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amigo y amiga oyente, si tú crees esto, si crees de verdad que el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, y que cuando tú crees en Él, Él puede darte esa salvación y esa vida eterna, si lo crees en tu corazón, pues solamente te resta invitarle a Él a que venga a tu vida y haga morada en ti. Por tanto, es necesario que primeramente des el primer paso, y este es recibirle en tu corazón como tu Salvador. Así pues, te animo a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di. Señor Jesucristo, creo que tú eres la resurrección y la vida, y creo que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Lo creo en mi corazón. También quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y deseo vivir la vida que tú tienes para mí. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.